La ergonomía es la ciencia de carácter multidisciplinar que estudia la relación entre el hombre y su trabajo, sus equipos, su ambiente y en particular la aplicación de los conocimientos anatómicos, fisiológicos, psicológicos a los problemas que se derivan de esta relación. Su objetivo es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del ser humano. Las dimensiones de los locales de trabajo, la separación y la distribución de máquinas y equipos serán suficientes para que los trabajadores puedan realizar su cometido de forma cómoda y segura. Los suelos de los locales deberán ser estables, no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes pronunciadas. Los pasillos, puertas y accesos tendrán una anchura suficiente para permitir el tránsito de personas y de materiales. Las vías de circulación deberán poder utilizarse de manera fácil y segura por los peatones, vehículos que circulen por ellas. Se mantendrán libres de obstáculos y su trazado estará claramente señalizado. Las pendientes de las rampas y sus dimensiones se adecuarán a los pasillos, transportes, siendo preferibles las que tengan una inclinación entre 5 y 8% de temperatura, y la humedad relativa a los locales de trabajo se adaptarán al tipo de tarea. Las temperaturas demasiado altas producen una disminución de rendimiento y llevan a los trabajadores a un estado de fatiga. Con temperaturas demasiado bajas se entumecen los músculos, se pierde la destreza manual y dificultan los movimientos. Debe preocuparse una óptima ventilación de los locales de trabajo para evitar la existencia de posibles contaminantes y mantener un ambiente saludable. La iluminación de los lugares de trabajo deberá ser lo más uniforme posible. El diseño del espacio de trabajo debe tener en cuenta las dimensiones del trabajador, su capacidad y el tipo de actividad proporcionado. Una disposición armónica de los medios y equipos para trabajos en postura de pie. Se recomiendan planos de trabajo regulables que garanticen la adaptación a la altura de los trabajadores en función de la actividad. Cuando sea necesario ejercer una fuerza con las manos, estará por debajo del nivel de los codos. Para meter los pies siempre se debe existir 15 centímetros de ancho y de alto. Para los trabajos en posición sentado, el brazo y el antebrazo formarán un ángulo de 90 grados. Además, la separación del brazo respecto al tronco será en torno a 10 grados. Los huecos para los pies tendrán como mínimo una anchura de 65 centímetros, una altura de 70 centímetros y una profundidad de 75 centímetros a nivel de la rodilla y 65 centímetros a nivel del suelo. Las sillas deben ser estables. Su asiento será regulable en altura y respaldo regular a la altura de la inclinación y tendrá una suave prominencia para dar apoyo lumbar a la espalda. Es conveniente que dispongan de apoyabrazos. Cuando la altura del asiento no permite descansar los pies en el suelo, es aconsejable disponer de un reposapiés con superficie antideslizante y con inclinación regulable. Se diseñarán las áreas de alcance colocando los útiles que deben ser manejados con más frecuencia en el área de alcance normal, es decir, aquella que en el plano horizontal abarca un radio de unos 40 centímetros medidos desde el borde de la superficie donde está situado el trabajador. Para actividades realizadas eventualmente o cuando el área de esté muy llena, se reservará la zona contigua que tendrá tanto en dirección frontal como lateral unos 20 centímetros más de radio. Se iluminarán adecuadamente los puestos de trabajo teniendo en cuenta la tarea de edad del operario y las características del local. Asimismo, las distancias de visión serán apropiadas al tamaño de los objetos y las actividades que se realicen. Cuanto mayor sea la demanda visual, menor será la distancia. Las máquinas, herramientas y demás útiles de trabajo deben estar diseñados de modo que al manejarlos se adopte una buena postura y se evite la realización de esfuerzos físicos inadecuados e innecesarios.
Las herramientas vibratorias dispondrán de sistemas antivibratorios que minimicen su efecto con ellas. Se impedirá ejercer una fuerza excesiva para evitar lesiones. El mantenimiento correcto tanto de máquinas como de herramientas es fundamental para procurar unas buenas y seguras condiciones de uso. La manipulación manual de cargas es responsable en muchos casos de la aparición de fatiga física y lesiones, y sobre todo las lesiones musculoesqueléticas. Las zonas más afectadas suelen ser los miembros superiores y la espalda, en especial en la zona dorsolumbar. Se deben evaluar estos puestos de trabajo y en aquellos que exista el riesgo no tolerable, el empresario deberá tomar medidas para reducir los riesgos y un nivel tolerable. El peso de las cargas es uno de los principales factores a la hora de evaluar un riesgo, considerándose cargas los objetos que pesen más de 3 kilos. El peso máximo de la carga en condiciones óptimas no debe sobrepasar los 25 kilos. Las dimensiones de la carga deben tenerse en cuenta en su diseño. Es conveniente que la anchura no supere a los hombros, por el término medio es de los 60 centímetros. Deberá tener buenos agarres como asas o hendiduras que permitan mantener una posición neutra de la muñeca. Es conveniente señalar el centro de gravedad de la carga. Se evitará manejar cargas subiendo cuentas y escalones, aplicándolo a su vez en la utilización de escaleras de mano desde el punto de vista preventivo. La distancia de transporte no deberá ser superior hasta 10 metros de distancia los límites de carga acumulada diariamente. El turno de 8 horas no deben superar los 10.000 kilos. Se evitarán las tareas de manipulación de cargas de larga duración, es decir, aquellas con periodos de levantamientos interrumpidos de más de 2 horas. Cuando se empuje o se haga tracción en una carga con las manos, la fuerza no deberá ejercerse a una altura inferior a la de los nudillos, ni superior al nivel de los hombros, ya que fuera de estos rangos el punto de aplicación de la fuerza será excesivamente bajo o alto. Desde el punto de vista ergonómico, son preferibles los empujes a las tracciones. Además, se debe planificar el levantamiento, observando la carga, teniendo previsto el trayecto e incluso habrá que solicitar ayuda si el peso parece excesivo. Separar los pies para el levantamiento con una distancia equivalente a la anchura de los hombros para proporcionar una postura estable y equilibrada. Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda recta. Se debe sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y mantenerlas pegadas al cuerpo. Levantar suavemente la carga procurando no afectar giros del tronco, pues es preferible mover los pies para colocarse en la posición adecuada y depositar la carga y después ajustarla si es necesario. Usar siempre que sea posible ayudas mecánicas tales como grúas, polipastos, basculantes, etc. Levantar, manipular pesos entre 2 personas o más si este es excesivo. La organización de las tareas de almacenamiento deben de ser de forma que los elementos más pesados se depositen a la altura más favorable, dejando las zonas superiores e inferiores para los objetos menos pesados. La organización del trabajo es un valor estratégico y de imagen de una empresa. Una buena organización del trabajo tendrá en cuenta las capacidades de los trabajadores, creando unas condiciones de trabajo óptimas. Analizar aspectos fundamentales, tales como la introducción de pausas, que permitan una suficiente recuperación de la energía y que eviten la fatiga. Teniendo en cuenta el tiempo de exposición, se estudiará la posibilidad de rotar las tareas en aquellos puestos en los que exista una alta repetitividad de movimientos de manipulación de cargas para no sobrecargar los mismos grupos musculares de los trabajadores, con el enriquecimiento de tareas que consiste en la introducción de variedad y contenido de actividades que se realizan. Algunos modelos de organización establecen grupos de trabajo semiautónomos formados por un grupo reducido de trabajadores, con un objetivo
de que la producción común sea responsable. Para adaptar los ritmos y las cargas de trabajo a las capacidades de los trabajadores, es preciso diseñar las plantillas y su distribución, teniendo en cuenta las situaciones previsibles en las que puede hacer mayor demanda de producción o disminución del personal. Se deberá tomar en cuenta la organización y contemplar a la posible mejora del trabajo a turnos respetando los ritmos biológicos de vigilancia, sueño y alimentación en las empresas. Se cometen cambios organizativos o tecnológicos, se proporcionará a los trabajadores la formación o capacitación que les permita desempeñar sus funciones correctamente. La vigilancia de la salud es un pilar básico para prevenir daños en los trabajadores, informando al trabajador que debe tener en cuenta situaciones de especial relevancia, tales como la existencia de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, la presencia de trabajadores menores de 18 años y especialmente sensibles. En conclusión, la ergonomía beneficia a todas las partes implicadas. De esta forma, los empleados evitan riesgos, se mejora el ambiente laboral y tienen más motivación. Lo ideal es que todos los elementos de trabajo y la propia organización empresarial estén diseñados en función de las características y necesidades de las personas que la integran. Es ahí donde entra la ergonomía. Nos vemos en el siguiente. Bye.